profesor y compañeros, tengan ustedes un cordial saludo. Quien les habla es uno de los integrantes del grupo número 8 conformado por Huertas Méndez, Leven Benjamín, Montenegro Oman, Alison Abigail, Percial Yupton, Marlon Ibrahim y quien les habla, Maseneke Johan Pierre. Este video tiene como objetivo analizar el estado financiero de la empresa Gloria SAC en el periodo del año 2019 al 2020. La compañía peruana Leche Gloria fue fundada en 1941. Esta principalmente se dedica a la elaboración, envasado, venta de productos lácteos y otros productos de consumo masivo. Es líder en el mercado nacional de leche industrializada con una participación de mercado del 77.2%. Opera principalmente en Perú, así como en los países de Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, Puerto Rico y Uruguay, atendiendo 4 sectores de negocio: alimentos, agroindustria, cemento, papel y cartón. Fue fundada en Arequipa con el nombre de Leche Gloria S.A. Más adelante la compañía fue tomada por Corporation y entró en una etapa de diversificación. Desde 2003, el Grupo Gloria ha continuado ampliando su presencia en el mercado tanto a nivel nacional e internacionalmente. A través de la adquisición de varias empresas, hubo la constitución de la Asociación de Eventos Profesionales de la Industria Láctea, buscando ampliar su principal fuente de insumos, también de fábricas extranjeras que se abastecen de ella. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre el estado financiero de la empresa Gloria SAC en el periodo del año 2019 al 2020. Como podemos observar en la tabla, en el periodo 2020, el total de activo corriente fue de 1.137.431 soles, mientras que en el año 2019 fue de 1.281.490 soles. En el periodo 2020, el total de activo no corriente fue de 2.016.313 soles, mientras que en el 2019 se obtuvo 1.977.984 soles, obteniéndose así en el año 2020 un total de activo de 3.153.744 soles, mientras que en el periodo 2019 se obtuvo 3.259.474 soles. En el año 2020, el total de pasivo corriente fue de 814.819, mientras que en el periodo 2019 fue de 802.619 soles. El total de pasivo no corriente en el año 2020 fue de 493.021 soles, mientras que en el periodo 2019 fue de 911.352 soles, obteniéndose así un total de pasivo en el año 2020 fue de 1.307.840 soles, mientras que en el periodo 2019 fue de 1.713.971 soles. Asimismo, también tenemos el patrimonio neto, donde en el año 2020 se obtuvo 1.845.904, mientras que en el periodo 2019 se obtuvo 1.545.503. Siguiendo con la exposición, vamos al estado separado de resultados integrales. En ventas netas de bienes y servicios, en el año 2020 el monto fue de 3.618.774 soles, a diferencia del año 2019 que fue de 3.425.308. En el costo de ventas tenemos que en el año 2020 se logró 2.879.305 soles y en el año 2019 el monto fue de 2.785.260. El total en la utilidad bruta en el año 2020 fue de 739.469 soles y en el año 2019 fue de 640.048 soles. En otros ingresos operativos tenemos que en el año 2020 se logró un total de 32.069 soles y en el año 2019 tan solo fue de 28.613. En gastos de venta y distribución vemos una disminución en el año 2020 con 242.776, a diferencia del año 2019 con 279.685.
En gastos de administración, en el año 2020 hay un monto de 150.825, mientras que en el año 2019 fue de 133.611. El total en la utilidad operativa fue de 377.937, mientras que en el año 2019 fue de 255.365. En los ingresos financieros en el año 2020 el monto fue de 9.756 soles, con una pequeña diferencia respecto al año anterior, que obtuvo 9.493 soles. En gastos financieros, el año 2020 tuvo una disminución con un total de 31.282, mientras que en el año 2019 se obtuvo 50.359 soles. La diferencia de cambio en el año 2020 fue de 874 y en el año 2019 fue de 201. El total en la utilidad antes de impuestos a las ganancias en el año 2020 fue de 357.285 soles, mientras que en el año anterior fue de tan solo de 214.298. En el gasto por impuesto a las ganancias, tenemos que en el año 2020 hubo un gran aumento con 113.545, a diferencia del año 2019 que tan solo se obtuvo 67.681. En la utilidad neta del ejercicio, en el año 2020 hay un total de 243.740 soles y en el año 2019 con 146.517 soles. En el total de resultados integrales, 243.740 soles se obtuvo en el año 2020, mientras que en el año 2019 fue de 146.517 soles. En la utilidad neta básica y diluida por acción común y de inversión en soles fue de 578 en el año 2020 y en el año 2019 fue de 348. En el número de acciones en circulación hay una igualdad tanto en el año 2020 como en el 2019 con un monto de 421.619 soles. Pasamos a la siguiente tabla de estado separado de flujos de efectivo. El total de efectivo y equivalentes de efectivo neto proveniente de las actividades de operación en el año 2020, el monto fue de 676.296 soles, a diferencia del año 2019 con un total de 216.752 soles. El total de efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizado en las actividades de inversión, el año 2020 el monto fue de 134.396 soles y en el año 2019 tan solo de 110.316 soles. En el total de efectivo y equivalentes de efectivo neto utilizados en las actividades de financiamiento, en el año 2020 hay un aumento de 497.182 soles, mientras que tan solo en el año 2019 se obtuvo 104.187 soles. El total de saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año, en el año 2020 fue de 93.944, mientras que en el año 2019 tan solo fue de 40.226 soles. Como grupo analizamos los ratios financieros de la empresa Valor S.A. en los años 2019 y 2020. Tenemos los ratios de liquidez que se encuentran en la liquidez corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Por ejemplo, tenemos en el año 2020 nos dio como resultado 1.40 y en el año 2019 un resultado de 1.60. ¿Qué quiere decir? Que para el 2019 por cada un sol de deuda, la empresa puede cubrir esa deuda con 1.60 teniendo un sobrante de 60 céntimos. Para el 2020, aunque el resultado es un poco menor al año anterior, la empresa igual por cada un sol de deuda puede cubrirla con 1.40 teniendo un sobrante de 40 céntimos. Tenemos la prueba ácida, que es el activo corriente menos la inversión menos el pago por anticipación sobre el pasivo corriente. Nos dio de resultado en el año 2020 0.60 y en el año 2019 0.74. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa quisiera pagar sus deudas a corto plazo, por cada un sol de deuda del 2019, la empresa solo cubriría el 0.74 y para el 2020 solo el 0.70. En conclusión, que para ambos años la empresa no tendría la capacidad de cubrir sus deudas a corto plazo sin contar con la ayuda de las existencias. También tenemos la capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, que
que nos da como resultado en el año 2019 478.871 y en el año 2020 322.612. En ambos años el activo corriente es mayor al pasivo corriente porque la empresa tiene un buen capital de trabajo. También tenemos los ratios de endeudamiento y el apalancamiento financiero, que es el activo sobre el pasivo, que nos da como resultado en el año 2020 0.41 y en el año 2019 0.52. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol que se invirtió en activos empresariales en el 2020, el 41% o 0,41 se encuentra financiado por inversores externos, mientras que en el 2019 fue solo el 52% o el 0,52. Tenemos también la razón de solvencia, que es el pasivo corriente más el pasivo no corriente sobre el patrimonio, que nos da como resultado en el año 2020 0,7 y en el año 2019 1,10. ¿Qué quiere decir? Que por cada sol de patrimonio que tiene la empresa, en el año 2020 el 0,7 estuvo envuelta por tercero y en el 2019 el 1,10. Además tenemos los ratios de gestión, que es la rotación de activos fijos, que es el total de ingresos brutos sobre el activo fijo neto, que nos da como resultado en el año 2020 2,60 y en el año 2019 2,32. Esto quiere decir que se demuestra que los activos fijos han rendido 2 veces en relación a los años correspondidos. Las razones de la rentabilidad. Tenemos la rentabilidad patrimonial, que es la utilidad neta sobre el patrimonio, que nos da en el año 2020, que es 0,13, y en el año 2019, que es 0,09. Esto no quiere decir que en el año 2020 se generó el 13% para cubrir los gastos de la empresa y en el año 2019 se generó el 9% para cubrir los gastos de la empresa. Finalmente tenemos la rentabilidad económica, que es la utilidad neta sobre la capital contable, que nos da como resultado en el año 2020 0,63 y en el año 2019 0,38. ¿Qué nos quiere decir? Que se demuestra que por cada sol invertido por los accionistas, en el 2020 obtuvieron el 0,63 y en el 2019 0,78 de rentabilidad. Los estados financieros son un conjunto de resultados económicos que sirven para el apoyo en la planificación y dirección de una empresa, teniendo en cuenta la importancia de los análisis, ya que esta es la parte primordial para la adquisición de decisiones de los accionistas o de terceras personas interesadas en el contexto económico y financiero. Sin embargo, por medio de un análisis horizontal y vertical, los datos son más sencillos de entender, puesto que tienen como fin proporcionar una mejor interpretación de los resultados económicos. Por otro lado, si bien es cierto que los ratios financieros son indicadores que evalúan individualmente la solvencia y liquidez de una compañía, es recomendable que se utilicen en conjunto, ya que esto permitiría obtener un análisis real y eficaz de la salud financiera de una empresa. La obtención de resultados genera obtener una mayor o una interpretación entre las ganancias y pérdidas en un tiempo determinado.